presenta, está vinculado a la teoría y está vinculado a la práctica. Y el examen está vinculado a todos ellos. Si se dan cuenta, un gran porcentaje de las preguntas viene para resolver casos clínicos, ¿no? Y yo les doy el diagnóstico, y ustedes me formulan el manejo, o les doy la sintomatología y ustedes me formulan el diagnóstico, ¿no? Y por todos lados, ¿no? O sea, y de esa manera buscamos la concordancia de que vayan ustedes tomando competencias, más que hacerles preguntas de índole, pues, de diapositiva y eso. Que no es mi estilo, porque a mí sí me gusta siempre que el alumno sepa, ¿no? Le decía a uno de sus compañeros, nosotros trabajábamos mucho esto en Cayetano, en San Marcos. Le dije que yo soy tutor de la parte de ginecología de San Marcos, de internado. Y siempre hacemos eso, o sea, es la metodología que yo he aprendido y es la metodología que yo se los planteo a ustedes, ¿no? O sea, es eso. Entonces, y cuando viene el ENAN, ustedes ya balancean, ya saben cómo anda San Marcos, cómo anda Cayetano y todo eso, ¿entienden? Entonces, es la metodología que yo se las propongo a ustedes y ustedes tienen que ser tan iguales como ellos. Acá yo no tengo por qué venirles a decir, bueno, acá voy a bajar el nivel, no tiene sentido, la verdad no tiene sentido. Acá toditos para mí son iguales y punto. También, esta vez va a ser el caso clínico igual, me buscan su caso clínico, dependiendo del hospital donde ustedes estén, ¿no? Puede ser hemorragia, puede ser infección, sepsis, ¿no? Placenta previa, ¿ok? Y en la metodología de la ponencia expone el que tiene listo el caso clínico, ¿ya? Y que va a ser la próxima semana nomás. O sea, a la próxima semana, doctor, yo ya tengo mi caso clínico, así sea, ya no va a haber de que tal hospital, no. Entonces, el que tiene el caso clínico se adelanta, ¿ok? Se adelanta. La misma metodología, ¿ok? El que expone, ahora ya no me expone, por favor, el que puso la vez pasada, ¿no? Ya no me expone. Alguien me dijo, doctor, queremos tener todo el derecho, sí, por la siguiente razón, o sea, ¿qué evalúo yo en el caso clínico? Evalúo, ¿no?, la manera de poner, cómo expone el ponente. Se nota cuando el exponente lee, porque lee la diapositiva y en algunas partes de la diapositiva da una explicación. Ya eso para mí me dice que él se ha leído la temática, ¿ok? Ese es un punto. Y segundo punto que yo evalúo es la estructuración de la ponencia. Cómo ustedes se estructuraron como grupo su ponencia. Entonces, la evaluación de esto máximo es 19. ¿Ok? Es 19. ¿Ya? Y aquí le aplico Killer. ¿Ok? Killer tiene 4 variables. ¿Ok? Si se sacan 19, la mínima nota va a ser 15. ¿Entiendes? Y entonces, los alumnos que le ponen son los que tienen que ir elevando hasta llegar hasta este 19. ¿Ok? Pero siempre van a tener 15, siempre van a tener 15. El que tiene 18 será 14, el que tiene 17 será 13, el que tiene 16 seguirá hasta 12. Miren, ¿ok? Entonces, mucho depende de este señor. ¿Ok? Entonces, ahora, alguien me decía, pero tiene una ventaja porque a veces lee, pone y ya tiene una nota. Sí, pues ya tiene una nota porque se fue. Entonces, ¿qué hemos quedado en el otro lado, en el otro grupo? Uno les dije, bueno, pues yo diría, si del grupo tal me pone tal señor. O sea, todos deben de saber. Porque se supone que acá se juegan sus notas, todos deben de saber. Entonces me dijeron, no, doctor,
Nosotros elegimos al ponente, ajá, yo no me pongo, eligen a su ponente, ¿ok? Pero sí, y también, para ser más democráticos, me dijeron, pero si hay un grupo, doctor, que todos están parejos y todos leen, todos quieren exponer, ajá, me dicen quién es y yo digo, por suerte, expone tal señor. Entonces tomen ustedes lo mismo. O sea, a mí no hay ningún problema si expone uno o en ese momento me dice, ¿saben qué, doctor? Del grupo somos 5, los 5 hemos leído y los 5 vamos uno escoja usted que desea. ¿Okay? Pero para eso significa que ustedes deben de conocerse. ¿Okay? Deben de conocerse, saben quién trabajó, quién no trabajó. ¿Okay? Pero sí deben de volverse exigentes porque se están jugando este nivel de aquí. Este nivel de aquí. Entonces, ahí es donde tienen que poner, tienen que revisar, ustedes mismos tienen que decirlo, si te pregunta esto, mira, yo he revisado esto, divídanse las variables de los diagnósticos, revisé esto y le dan información de apoyo al colega. Eso siempre se hace y ustedes van a aprender a trabajar en equipo porque así es la medicina. ¿Ok? Ya. Esto está clarísimo y obviamente tiene su punto. ¿Ok? Tienen su plus, que eso también a bastante les ha servido en la clase pasada, el capítulo pasado. ¿Okay? ¿O no están de acuerdo con el plus? Ya, sí, entonces queda ahí. ¿Okay? Entonces, pero el que me llega aquí no tiene derecho a esto. ¿Ok? El que me llega aquí, se quedó aquí, no tiene derecho. No goza de ese derecho. ¿Okay? Y más o menos han habido en total, creo, totalizando como 8 compañeros, 9 compañeros de toda la promoción que se plantaron aquí. ¿Okay? Entonces, esa explicación se nos quería dar porque me preguntaron a mí cómo había elegido el ponente. No sé, ustedes lo han elegido. Porque el ponente tiene más notas, ustedes lo han elegido. Y otra cosa que yo evalúo, ¿no? Otra cosa que yo evalúo. Yo me doy cuenta de todo. De todo esto. Yo sé quiénes han andado buscando su información de su historia clínica. Yo sé eso. Porque entre ustedes se delatan. Entre ustedes se dicen. Y no está mal, está bien. Está bien, doctor. Yo con tal, nos hemos sacado el ancho, no me han preguntado nada, ni han participado siquiera. Díganme ustedes. ¿Ustedes creen que yo tendría que ser simple, condescendiente con el compañero que no hizo nada y los demás que estuvieron buscando su información, se fueron a la historia clínica, eso? Entonces, todo se sabe, todo se conoce. Entonces, entiendan ustedes que esto es una evaluación y ustedes se juegan su nota. ¿Okay? Entonces, ya le aclaré este punto. Igual les he dado la oportunidad que me ponga el grupo que tiene su caso clínico. ¿Okay? No esperen al final, porque se nos junta y no es la mejor manera. Entonces, la exposición puede empezar la próxima semana, ¿ya? Puede empezar la próxima semana. Yo les doy libre a que me elijan el caso clínico, ¿okay? Obviamente con su compañera, pueden elegir como hemorragia de la primera mitad del embarazo, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, pueden elegir preeclampsia, pueden elegir sepsis, pueden elegir diabetes y gestación, pueden elegir el caso que ustedes les deseen. Les dejo esa libertad para que ustedes conozcan su caso y el tema que más manejan, por ejemplo, ¿okay? Que manejan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La que va a ser la de prelación va a ser ella. Si a la delegada le dicen, yo voy a apuntarme con hemorragia, no, ya te ganaron, ya te adelantaron, ya no hay hemorragia, no, yo voy a adelantarme con preeclampsia, no, ya preeclampsia ya lo tomaron. Entonces, se dan cuenta, ustedes mismos armen y me dicen, mire doctor, ya está armado,
la estructura de las ponencias y en la próxima semana empezamos. Si empiezan, bacán, dense por enterado que nos ponemos de acuerdo, creamos opción y lo hacemos. Otra cosa que les recomiendo, cosa que yo les he recomendado también al otro grupo, entren a sus ponencias. Y es bueno que estén todos escuchando sus ponencias, porque si ustedes se han dado cuenta, hay preguntas que vienen de las ponencias. Más la diapositiva. Camufladas ahí, pero viene, ¿no? Viene, por ejemplo, esa pregunta de la paciente de 67 años con endometrio de 10 milímetros, ¿no es cierto? Eso se dijo en una ponencia y yo se los dije en la ponencia. La otra pregunta que vino fue de la mama, recuerden, de la mama, ¿no? De mastopatía, mastitis granulomatosa. Ese fue un caso del Hospital Santa Rosa, sino que yo le cambié algunos datos, ¿no? Pero fue del Hospital Santa Rosa, ¿entienden? Entonces, son preguntas, y ahí los del Hospital Santa Rosa no han contestado dos, creo, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? No sé, ya no entiendo, pues, pero pues es pregunta de un caso clínico del Hospital Santa Rosa, ¿okay? Entonces, de la mastitis granulomatosa viene al Hospital Santa Rosa, ¿okay? Entonces, se toma siempre esto, ¿no? Que ustedes entren o vean la grabación, se distribuyan la grabación, ustedes manejan la tecnología, ¿no? Armen sus estrategias de la mejor manera y les aseguro que va. Trabajen siempre en equipo, en grupo, ayuden entre ustedes. Bien, vamos a empezar este nuevo capítulo que es obstetricia. El libro de referencia es la quinceava edición de Williams. Ese va a ser el libro que vamos a utilizar. Se las voy a pasar, yo lo tengo en magnético acá. Le quise mandar por WhatsApp, no se pudo, creo que pesa mucho. Sí, les mandé otro libro, pero si tienen un USB, me lo envían y solo descargo ahora. ¿Ok? Entonces, todo lo que es salud materna y perinatal es una estrategia nacional, ¿no? Es una política pública, es una política de Estado. Miren, es tan importante que se ha convertido en una política de Estado. Y por una sencilla razón, que una muerte materna es una desgracia en una sociedad. ¿Okay? Entonces es una política que inició como política pública y actualmente se convierte en una política de Estado, se convierte en una política de gobierno y actualmente es una política de Estado. ¿Qué diferencia hay entre una política de gobierno y una política de Estado? Una política de gobierno es cuando el gobierno ingresa, presidente nuevo, ¿okay? Implementa, por ejemplo, beca 18, Ollanta-Humala, ¿no? Sambo, listo. Terminó su gobierno, adiós beca 18, adiós Sambo, no pasó nada. ¿Okay? Pero una política de Estado es aquel que implemente un gobierno, y fue la política de salud pública materno-perinatal. Viene el otro gobierno, sigue con esa misma política o la mejora, viene el subsiguiente gobierno y la continúa y la continúa y la continúa y se convierte en una política del Estado. ¿Sí? Y esta es una política de salud materno-perinatal, es una política de Estado por el enorme impacto que tiene. ¿Okay? Entonces, nosotros ¿cómo vamos a trabajar esto? Que toda la salud materna la vemos de varios digámosle, frentes. Uno es la preconcepcionalidad o la consulta preconcepcional. O sea, antes de salir embarazada, antes de embarazo. ¿Okay? Entonces, todas las mujeres, y actualmente ha tomado un rol importante en la consulta preconcepcional por una sencilla razón, que las mujeres han comenzado a tener un rol mucho más activo, un rol más ejecutivo, ¿okay?
de más trabajo y por lo tanto la maternidad la han postergado, ¿no? ¿Okay? Entonces, los hijos comienzan a tenerlos mayores de 35 años, a los 40 años, cuando ya se está consumando un factor de riesgo, que es la edad. ¿Okay? Y la edad tiene que ver con, por ejemplo, problemas cromosomiales, Down, Tanner, ¿no? El síndrome de Patou, ¿no es cierto? El síndrome de 18, T18, ¿no? De Edwards, etc., etc. ¿Okay? Entonces, siempre se entra por una consulta preconcepcional. ¿Y qué es una consulta preconcepcional? Un conjunto de intervenciones, un conjunto de acciones que vamos a llevar a cabo en esta parejita que está aquí pensando que va a salir embarazada, ¿no? Que están planificando. ¿Y qué voy a determinar? Identificar el factor de riesgo. ¿Qué voy a hacer? A partir de identificar el factor de riesgo, puedo dar un consejo genético, puedo promover estilos de vida saludables, tratamiento profiláctico, por ejemplo, el ácido fólico, que ahora se recomienda que todas las mujeres, todas las que van a planificar un embarazo, tienen que tomar ácido fólico. Todas. ¿Okay? ¿Ya? Y ver, por ejemplo, tratamientos como la serología, TORCH, ¿no? ¿Qué hago? Un enfoque de riesgo, identificar. ¿Y qué voy a hacer? Modificar el riesgo, modificar el factor de riesgo. Y con esto, al modificar el riesgo, obviamente estoy haciendo prevención. ¿Okay? Entonces, con esto comenzamos a incluir conceptos que se llaman factores de riesgo modificables. ¿Okay? Ustedes pueden modificar la diabetes como riesgo, ¿verdadero o falso? Sí la pueden modificar, porque la van a tratar, ¿ok? La van a manejar, ¿ya? ¿Pueden modificar la raza? No la van a poder modificar, ¿ok? Entonces, recuerden bien que hay factores de riesgos modificables y hay factores de riesgos ya que no se van a modificar. ¿La raza la pueden modificar? No la van a poder modificar. Entonces, si yo le pregunto a ustedes que tienen una gestante de 28 semanas, morena, ¿ok? Obesa, ¿ok? O índice de masa corporal 24, ¿ok? Antecedente de diabetes, señálenme cuáles son los factores de riesgo modificables, ¿ok? Ustedes ponen diabetes, obesidad, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí pueden intervenir. ¿Okay? Y entonces van a marcar 2. 3 no, porque razas no lo van a modificar. O inversa, ¿qué riesgos no la pueden modificar? Y entonces bien, raza, talla, edad, no la van a poder modificar de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, ese concepto, impáctenlo en su carpeta mental. ¿Okay? Entonces, a eso nos referimos aquí, en esto, cuando hablamos de modificación. Fumar tabaco, ¿lo van a poder modificar? Sí, claro, es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y entonces, acá tenemos una relación de factores de riesgo y la prevalencia, por ejemplo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de multivitamínicos, etc., ¿no? De factores de riesgo modificables, ¿no es cierto? Factores de riesgo biológicos. Sí. ¿Son multivitamínicos es factor de riesgo? ¿Cómo? ¿Son multivitamínicos es factor de riesgo? Por supuesto. Por ejemplo, si ustedes consumen pura vitamina A, le va a ocasionar problemas en la etapa embrionaria. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tomar las dosis que corresponden. ¿Ok? Entonces, el uso de multivitamínicos de manera inadecuada es un factor de riesgo fetal. ¿La pueden modificar? Sí. Entonces yo voy a modificar factores de riesgo tanto fetales como factores de riesgo tanto maternos. ¿Ya? Y esto es un factor de riesgo para el feto. Pero existe intoxicación por vitaminas. Existe.
no existe, ¿no? ¿Ya? Muy bien, y entonces nos vamos aquí. Tenemos que hacer una prevención primaria, tenemos que hacer una prevención secundaria y tenemos que hacer una prevención terciaria. ¿Ok? Y aquí quiero que ustedes fijen bien el concepto. Porque si yo tengo una gestante diabética, ¿ya? Y tengo una gestante diabética y obesa a la vez, ¿pueden hacer prevención primaria en esta paciente obesa? Sí, doctor. Porque los estilos de vida saludables, ¿a dónde lo hacen? En la prevención primaria. ¿Qué le van a decir? A ejercicio, dieta saludable, y esa es prevención primaria. La prevención primaria es prevenir de la enfermedad. Por eso, se tiene que hacer prevención primaria. No, estoy hablando de obesidad. Ya. La diabetes la van a hacer en la prevención secundaria. ¿Ok? Porque ya tiene un diagnóstico. ¿Ok? Ya tiene un diagnóstico. Y la prevención terciaria es esa misma diabetes, pero que yo voy a evitar que se me complique. Por ejemplo, un coma diabético. ¿Ok? Un coma diabético. Entonces, ¿qué hago yo con la diabetes? A la obesa, a la paciente con sobrepeso, le doy indicaciones de estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa paciente me va a hacer diabetes más adelante. Entonces, esa es la prevención primaria. Igual es, por ejemplo, el papiloma humano. Cuando yo doy vacuna, ¿qué estoy haciendo? Una prevención primaria. ¿Ok? Una prevención primaria. Cuando yo tengo una lesión intraepitelial de alto grado, ¿qué estoy haciendo? Haciéndole un PAP. Voy a hacer un diagnóstico de una lesión. Ya tengo una lesión intraepitelial de alto grado. Voy a hacer una prevención secundaria. ¿Para qué? Para que esta paciente no me llegue a cáncer. Si llega a cáncer, yo hago una prevención terciaria para que no se me complique, por ejemplo, con una uropatía obstructiva, una lesión. Entonces tengo que tomar decisiones, porque el pronóstico es malo. ¿Okay? Y después de ese pronóstico, ese tratamiento que yo le pueda dar, puedo hacer rehabilitación, etc. ¿Okay? Entonces, aquí dice bien clarito, ¿va? Prevención primaria no hay enfermedad. ¿Ya? En la prevención secundaria hay enfermedad sintomática y la prevención terciaria es curso clínico de la enfermedad. ¿Ya? Entonces ya nos vamos a este periodo, vamos a empezar a hablar de una gestación. ¿Ya? Y esto es un cuadrito bien interesante. Cómo se inicia, cómo se desarrolla un embarazo desde el día de la fecundación hasta el día que nace. ¿Okay? Día 0 hasta el día 256, que es 38 semanas. Nosotros tenemos hasta el día 280, que es 40 semanas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo inicia una gestación? Con una fecundación. ¿Okay? Esa fecundación se da en el tercio externo de la trompa, ¿no? Con una fusión, una unión entre el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Es una fecundación de tipo interna, ¿no? Se forma un huevo, cigoto, y después se viene la formación de las blastómeras, ¿no? El blastómera de 4 células se va dividiendo, se viene la blastómera, se forma la mórula, ¿no? Al día 4 se forma la mórula, de la mórula se forma el blastocisto, ¿no? El blastocisto temprano y el blastocisto tardío al 6º día, y en el 6º día se implanta para adelante. ¿Okay? El 6º día el blastocisto tardío ya hace cavidad del útero. ¿Okay? Cavidad del útero. Y ahí, en el 6º, 7º día se implanta. Y toda la implantación todavía tiene como 4 fases: aposición, adherencia, implantación, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero total que al 8º día más o menos, aquí, y esto es lo que le decía, segmentación de las blastómeras, característica de la primera semana, traslado
se va por la trompita, ¿no? Y la formación del blastocisto. Entonces, en la segunda semana que viene la implantación, ya, más o menos 2 días, 3 días después, ¿no? Acuérdense de su embriología, el citotrofoblasto, comienza a ingresar en todo el endometrio funcional, ¿no? Desarrolla y comienza a aparecer una hormona, ¿sí? Que es el HCG, ¿sí? Que es el HCG. Entonces, así se comienza a generar esta gestación. Y aquí, en la segunda semana, se forma la cavitación, implantación. ¿Y por qué les digo esto? Le digo, doctor, ¿qué tiene que ver esto con mi hermano? ¿Qué tiene que ver? Pues, porque acá ya estamos viendo la parte de lo que son las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y dentro de ese capítulo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, recuerden ustedes que hay abortos químicos, bioquímicos. O sea, que viene la paciente y le dice, doctor, esta vez mi menstruación me vino abundante. Listo. Diferente todos los meses. Probablemente ya no estaba aquí. ¿Okay? Pero de aquí para acá se convierte en un aborto incompleto. Siempre se convierte en un aborto incompleto, ¿no? De aquí para acá, en la parte embrionaria. Viene la segunda semana y cualquier noxa aquí, en esta etapa que comienza la organogénesis, casi la organogénesis comienza a mediados de la tercera semana para adelante, ya hasta finalizar la 8ª semana. ¿Qué se produce? La organogénesis, la morfogénesis y la histogénesis es la etapa más crítica de la gestación. Es la etapa más crítica. ¿Por qué? Porque aquí cualquier noxa tiene impacto directo sobre el embrión. De aquí, de la gastrulación para atrás, no, porque se viene en una simple hemorragia. Pero de aquí para acá, de las 4 semanas para adelante, este bebito puede nacer. Y nace con sus malformaciones. ¿Okay? Crece con sus malformaciones. Y otros se abortan. Aquí, en esta etapa, se convierte en el gran número de abortos incompletos. El gran número de las famosas hemorragias de la primera mitad del embarazo. O a veces no se produce la gastrulación ni el disco trilaminar y solo se queda con implantación y se desarrolla solo trofoblasto, solo citocistrofoblasto y eso tiene un nombre. Sí, mola. Enfermedad molar. ¿Ok? Enfermedad molar. Muy bien. Y terminando esto, de aquí para adelante viene lo que se llama el periodo fetal, que prácticamente es el desarrollo de todo, ¿no? De toda la gestación. Entonces, ¿qué sacamos de esto? La fecha, ¿no? Para describir la edad gestacional. ¿Cómo van a sacar ustedes la edad gestacional? La van a sacar del primer día de la última menstruación. El primer día de la última menstruación. No es el retraso, no es el retraso. Ustedes a veces dicen, no, doctor, yo tengo 3 días de retraso. Como tengo 3 días de retraso, tengo 3 días de gestación. No, es así. No es así. Es el primer día de la última menstruación, de ahí van a sacar su edad gestacional. ¿Sí? De ahí van a sacar su edad gestacional. Y la gestación dura 40 semanas, 280 días. Entonces, menstruación, primer día, ovulación, fecundación, implantación y desarrollo embrionario y desarrollo fetal. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos la edad gestacional por ovulación o edad gestacional por posconcepción. Nosotros usamos es por ovulación, más que por concepción, ¿no? Si no, ahí nos sale desde 8 semanas, no corresponde. ¿Ya? Muy bien, y entonces nos vamos aquí. ¿Qué otra fórmula van a utilizar? Esta que está aquí. Los famosos para. ¿Y qué dicen los para? Esto es gestación, partos a término, partos de términos, partos, abortos, hijos vivos. Y en este G se incluye
el embarazo actual. ¿Ok? Se incluye el embarazo actual. Entonces, miren, esta señora, por ejemplo, ha tenido 5 partos a términos. 5, ¿ok? 5. Pero tiene 3 vivos. Quiere decir que se murieron 2. ¿Ok? Tiene 2 abortos. ¿Ok? Tiene 2 abortos. ¿Ya? Tiene 2 abortos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Entonces, 5 más 2 abortos, 7. Más esto, 8. ¿Ok? ¿Por qué digo por 2? Porque estos están incluidos aquí. Están incluidos aquí. ¿Ok? Entonces, ya cuando ustedes ven esta fórmula, ya ustedes van sacando factores de riesgo. Todo busquen inmediatamente factores de riesgo. ¿De qué puede sufrir esta mujer con esta fórmula? Solo viene de fórmula. Acretismo, placenta previa, ruptura uterina, atonía uterina, parto prematuro, anemia. Solo viene esta fórmula. Entonces, imagínense ustedes mentalmente una mujer gestante de 8 hijos. ¿Cómo lo ven? ¿No? ¿Sufría o no? Anémica, sin controles prenatales, con todos los riesgos que puedan tener. ¿Y cómo ven a sus hijitos? ¿No? Pueden estar desnutridos, alguna enfermedad, ¿se dan cuenta? Miren, solo observando esta fórmula. Esta fórmula. ¿Ah? Ahora, tiene 2 hijos muertos. ¿Por qué se habrán muerto? Esa es otra pregunta, otra de las grandes preguntas. Entonces en el embarazo nosotros tenemos para diagnóstico, los diagnósticos de sospecha, los probables y los de certeza. Pregunta. Si ustedes tienen una gestante, una gestante de 18 semanas, latidos cardíacos 140 y ecografía que concluye gestación de 17 semanas, ¿cuántos diagnósticos o cuántos signos de certeza tiene? Dos. Están ocultando latidos cardíacos y están haciéndole su ecografía. Tiene 2. ¿Okay? Pero si les pregunto, mujer de 19 años, ¿no? Con retraso menstrual, 4 semanas, náuseas, vómitos, polaquiuria, icturia, ¿no? Tiene 5 signos de sospecha. ¿Okay? Ya le dije, yo no me voy a preguntar, los signos de sospecha son esto, no piensen así. No piensen así, eso era cuando estaban llevando embriología, ahora acá ya no, ahora están en clínicas. ¿Okay? Entonces, piensen así, ¿ya? Ya les dije 2 preguntas ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos los signos de sospecha, las probables y los de certeza. Muy bien, existen algunos signos antiguos, pero que en su cerebro van a hacer, ¿no es cierto? No, que ustedes van a hacer su tacto, y entonces dirán, oye, este signo es de Nobel Budín, este también es el signo de Hegel, ¿no es cierto? El signo de Hegel, Nobel Budín, ¿okay? Entonces, son signos clínicos de certeza o de probabilidad. De probabilidad. De probabilidad. Acuérdense bien, son de probabilidad. ¿Por qué no son de certeza? Porque acá no hay ni latido, ni movimiento, ni ecografía. Son probabilidades.
¿Ok? Probabilidades en un examen clínico. Muy bien, esto se lo digo, lo pasamos. ¿Cómo vamos a calcular la edad gestacional? Fácil, pues. Esto, lo único que van a ustedes a aprenderse es cuántos días tiene cada mes. ¿Ya? ¿Cuántos días tiene cada mes? Ya por acá, en la mano. ¿Ok? ¿Cuántos días tiene cada mes? Oye, ¿te acuerdas cuántos días tiene diciembre? 31. ¿No? ¿Cuántos días tiene febrero? Ya. ¿Cuántos días tiene febrero? 28. ¿No? Bien. Entonces dice, fecha actual que llegó la paciente. ¿No? Fecha actual, agosto 20. ¿Cuándo fue su menstruación? 19 de noviembre. Entonces le dices, ¿noviembre cuántos días trae? 30. Menos 14, 16. ¿Cuándo vino? Agosto. ¿Agosto cuántos días trae? ¿No? ¿Cuántos días trae? Agosto. 31. ¿Ya? ¿No? 30 o 31. 31. Entonces, yo pongo acá, ¿cuántos días de agosto me ha ocupado esto? 16, lo pongo aquí los 16 y sumo. ¿Ok? Sumo todos y lo divido entre 7. ¿Y cuánto me va a salir? Semanas. Nada más. Así van a sacar la edad gestacional. ¿Ya? Así de práctico, ¿sí? Para que no se estén confundiendo. ¿Me voy a preguntar eso? La verdad que no. Bien. ¿De qué otra manera van a calcular la edad gestacional? Ya dijimos uno, fecha última regla. Ya dijimos otra, ¿no? Ecografía. ¿Ok? Entonces, la ecografía se hace en el primer trimestre. ¿Ok? En el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre se hace ecografía, tiempo longitudinal, corononalga de 7 a 12 semanas, y es más importante porque la variación es de más o menos 5 días, que después de las 12 semanas va variando, va incrementándose. Va incrementándose el número de días. Y por eso es que se juega en el primer trimestre. Estos son para los pacientes que no conocen su fecha de última regla. Y hay muchas. Les aseguro que aquí nadie conoce su última regla. Se han olvidado porque más paran pensando en el examen que en su menstruación. Y así son todas las mujeres. Toditas, casi el 90% de las gestantes que nosotros atendemos, ¿cuándo ha sido tu regla? No, me acuerdo. Casi la gran mayoría. La gran mayoría. Son bien raras las pacientes que llegan gestando y digan, sí doctor, esto fue mi fecha de última regla. Casi un 80% no recuerdo. Pero si ustedes se van al lado de las adolescentes, no sé por qué será, pero las adolescentes todo tienen en su teléfono. Apuntar con corazoncitos, con comitas, con puntitos, ¿o no? ¿Sí? Todos sí, con puntitos, comitas, corazoncitos, platanitos, todo ahí, apuntadito en su mesa. A mí me ha durado 5 días, doctor. Esa es la adolescencia, sí tiene. Pero ya las mujeres, a partir de cuando ya tienen hijos, no les importa la fecha de matrimonio. Y se van a chocar con esa realidad, les va a tocar. ¿Ok? Sí, ¿alguna pregunta? Y otro, si podéis explicar un poquito cómo se acaba con la managra. Ya. Bueno, es en la cabeza sobre el nalga. Sí, ahí la segunda medición y de repente se... Esto se pide, para tomar el corona nalga, o sea, hacer un buen trazo, un corte, tiene que tener casi 3 a 5 características. Uno que es el hueso nasal, 2 este ángulo con el abdomen, 3 que tiene que verse toda la piel hasta acá. Bajo esos criterios, ustedes miden la longitud coronal, no miden toda la curva, sino miden de acá hasta ese criterio. Y esto se hace en las 13 semanas, 6 días. Hasta las 13 semanas, 6 días. ¿Ok?
¿ok? Y el rango de error es de 5 días. Entonces, por eso siempre se pide una ecografía, ¿no? Que tiene más valor en el primer trimestre, ¿no es cierto? En el primer trimestre. Puede ser a las 7 semanas, 8 semanas, ¿no? Que tienen ese valor, pero usualmente es en el primer trimestre, que nos va a ayudar para calcular la edad gestacional. Si 8 son 8 semanas. No, esa es una tabla. Ya. Hay una tabla, es una tabla. ¿Cómo podemos sacar? Ya, pónganse que tienen provincia, no tienen ecógrafo, no tienen nada, ¿no? Por altura uterina, ¿no? Y evalúan bien, porque vaya a hacer cosas que tenga un tumor, ¿no? Y ya sonaron. Y ha pasado, ha pasado. Han habido cesáreas sin feto. Pero este tamaño. Ha pasado. ¿Y sabes cuándo ha pasado el COVID? Llegaba la paciente, sí, correcto, trabaja el parto, cesárea anterior 3 veces, anterior 3 años. Venga, cólico renal, esperar un cólico renal. Ha ocurrido por no examinar. Ha ocurrido por no examinar. Y no solo eso, hay muchos pacientes, y hay pacientes, ¿no? Que vienen, por ejemplo, asumiendo una gestación que no existe. Traen una ecografía que no sé cómo se le hicieron, pero nunca tienen nada. Cuídense de esos casos porque existen. La verdad existe. Entonces la altura uterina tienen que evaluar pues, que sea un feto, que no haya dos, ¿no es cierto? ¿No? Que no haya un tumor, pero total que también sacamos por la altura uterina. Ya se fregaron si tiene polidramio, no le va a servir, ¿no es cierto? No. Pero si tiene, por ejemplo, una restricción de crecimiento intrauterino, va a ser un útero pequeño, ¿no? Entonces, siempre la paciente le va a decir, no, yo en diciembre ya no me vino, no sé, pero en noviembre no sé cuándo, pero en diciembre ya no tuvo. Siempre van a haber puntos de referencia importantes. Siempre váyanse en los puntos de referencia importantes. Para julio ya estabas embarazada, para diciembre ya estabas embarazada, para noviembre, antes de diciembre, no, sí, ya no me viene la menstruación. O sea, vayan sacando de acuerdo a esa información porque la van a tener. La van a tener. O sea, este es un tema, no es novedoso, siempre va a ocurrir y no se vayan a molestar por ello. ¿Ah? Muy bien, ¿y cómo vamos a sacar la fecha probable del parto? ¿Okay? Hay varias reglas. El embarazo dura 280, 40 semanas, 10 meses lunares y 10 meses calendario. ¿Qué significa 10 meses lunares y 10 meses calendario? ¿Qué me puede decir? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué es 10 meses lunares? ¿Qué es la luna? ¿El calendario? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué un embarazo dura 10 meses lunares? ¿Por qué dura 10 meses calendario? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué dice, doctor? ¿Usted, doctora? Tampoco. ¿Cómo es esto? O sea que la luna tiene meses, ¿qué es? Ya. Recuerden ustedes que durante el embarazo nosotros siempre hablamos por semanas. Nunca hablamos por meses. Que tiene un mes, 2 meses. No es. Todas las embarazos, todos los controles prenatales se habla por semanas. Y para nosotros, un mes tiene 28 días. Siempre va a tener 28 días. Y esos son los famosos meses lunares. Y los meses calendarios son los meses normales, que tienen unos 31, unos 30, el otro 28. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, un embarazo normalmente dura 10 meses lunares. No se van a confundir, ¿ya? Entonces tenemos aquí la regla de Pinar, de Doal, ¿no? De Nagel. Pinar dice más 10 días, menos 3 meses, y Nagel dice 7 días, el día más 7 días. ¿Okay? ¿Cuál es la que más usamos? La que más usamos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Aquí está. ¿Cómo vamos a calcular este cálculo de fecha probable del parto? ¿Okay? ¿Qué tengo aquí? El día. Último día de la regla, más 7 días. El mes
mes de la regla menos 3 meses. Y un año, ¿no? Al año le sumo un año más. Por ejemplo, si el último día de la regla fue el día 21, más 7 sería el día 28. Y como fue en abril, le resto 3 meses. Y va a salir en febrero. Y como fue el 2019, le sumo más 1 y es el 20. ¿Ok? Si fuera el 2 de enero, ya el 2 de enero no le vino, pues su última regla. Simplemente no le suman el más 1, se queda en ese año. Nada más. ¿Ok? Nada más. ¿Ya? Doctor, eso era primer día de la última regla. Primer día de la última regla. Siempre se habla así. Siempre, siempre. Para todo se usa el primer día de la última regla. No es el último día de la menstruación, no. Primer día de la última regla. Recuerden bien su ciclo menstrual. Muy bien, y entonces el control prenatal, ya vamos entrando ya a física clínica. El control prenatal es un conjunto, ¿no?, de intervenciones, ¿no?, que tenemos que realizar en una gestante y que tiene ciertas características que se tienen que elaborar, ciertos planes. Una es la elaboración de la historia clínica, y ya saben que en la elaboración de la historia clínica tienen que enfocar bien el riesgo. Grandes errores cometen los médicos, ¿no?, las obstetras, cualquier profesional de la salud, por no tener un buen enfoque de riesgo. Ese es su problema, es el talón de Aquiles. A pesar que siempre se plantea el factor de riesgo, ¿no?, o el término, pero aquí siempre le pongo. Recuerden ustedes que el riesgo le va a dar a ustedes la probabilidad, ¿no es cierto?, ¿no?, de hacer un buen diagnóstico, de enfocar al paciente en el que se le complique. ¿Y eso cómo se llama? Prevención primaria, ¿no es cierto? Los predictores que se hacen por vía ecográfica, vía transvaginal, que también lo estamos usando, ¿okay?, entonces también va bajo ese camino. Entonces ahora se usan mucho las tablas, para todo es tabla. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Los factores de riesgo clásicos, históricos, convencionales. ¿Cuáles son los factores de riesgos convencionales? La edad, la talla, el antecedente de hipertensión, el antecedente de convulsión, epilepsia, obesidad. Esos son los factores de riesgo convencionales. ¿Y cuáles son los riesgos modernos, actuales, que se usan mucho en los multivariables para hacer los diagnósticos? Por ejemplo, los predictores, ¿no? Doppler, ¿no?, Agonie-Doppler, y estudio índice de pulsatilidad de la arteria uterina, y yo ya saco un predictor que esta paciente me va a hacer preeclampsia. ¿Okay? ¿Ya? ¿Qué más tengo? Me mido la cervicometría y tengo mi predictor porque esta paciente me va a hacer amenaza de parto preterno. ¿Okay? Y si ustedes ven y analizan las ecografías actuales, dice bajo riesgo para cromosopatía, es un evaluador predictor. Bajo riesgo para HIV, ¿no? ¿No es cierto? Han leído ecografías, ya ustedes tienen que estar en ese nivel, chicos, ¿no? De la amiga, de la vecina, de la prima, ¿no? Ya tienen ustedes que estar, oye, ¿qué te ha salido? ¿Cómo es? ¿No? Tienen que ya comenzar a practicar, a analizar lo que ya tienen, lo que ustedes ya aprendieron, lo que ustedes ya estudiaron, ¿ok? Sus competencias son importantes, ¿ya? Entonces, así vienen los resultados. Bajo riesgo para amenaza de parto preterno. Así, actualmente así se informan las ecografías en una gesta. Como también en mama se habla de reglas, como en tumores se habla de reglas, ¿no?
a lo que cuando uno tiene que elaborar la historia. ¿Okay? Entonces hacen muchas reglas. Ahora todo es reglas, todo es calculado, todo es predictor. ¿Okay? En esa fase estamos. Y recuerden ustedes que el factor de riesgo más importante, y aquí va la pregunta del examen, por ejemplo, si yo le pongo a usted paciente de 28 años de edad con antecedente de embarazo ectópico, ¿ya? Con antecedente de embarazo ectópico, enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿ya? Enfermedades pélvicas inflamatorias, que ingresa con un retraso menstrual de 6 semanas. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico? ¿Cuál es? No, es el antecedente de embarazo ectópico. ¿Okay? El antecedente de embarazo ectópico es el factor más importante para que vuelva a repetirse otro embarazo ectópico. El antecedente de placenta previa es el antecedente más importante para que vuelva a sufrir placenta previa. El antecedente de preeclampsia es el antecedente más importante para que vuelva a sufrir preeclampsia. Siempre el antecedente de amenaza de parto prematuro es el antecedente más importante para que esta paciente vuelva a realizar, vuelva a sufrir amenaza de parto prematuro. ¿Bien? Entonces recuerden esa recuérdenla porque siempre va a ser así. Se pregunta, si yo tengo una gestante de 28 semanas, ¿ok?, que sufre amenaza de parto pretérmino, ¿okay?, ¿cuál es el antecedente más importante que vuelva a ser el parto prematuro? El parto prematuro pre. ¿Okay? El parto prematuro pre. Eso, cuélguense de ese dato. Cuélguense de ese dato. ¿Okay? Pero si yo no tengo el antecedente, nunca sufrió, por ejemplo, preeclampsia, nunca, no. Primera gestación. ¿Okay? Primera gestación. Y ustedes dicen, es una paciente que viene, ¿no?, gestante de 18 semanas, ¿okay?, raza morena, índice de masa corporal 22, antecedente de síndrome antifosfolipídico, ¿ok? Y les preguntan a ustedes, ¿cuál es el factor más importante de riesgo para hacer una preeclampsia? Todas son, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el más importante? El síndrome antifosfolipídico. Se va hasta 11 en el OR. ¿Okay? Se va hasta 11 en el OR. ¿Okay? Ya en el OR. Recuerden esos datos, que son bien importantes, porque de ahí ustedes ya están haciendo enfoque de riesgo. Enfoque de riesgo. ¿Okay? Enfoque de riesgo. Si no saben eso, se les escape el paciente, ¿no? Muy bien. Entonces hacemos la prescripción, que puede ser alguna medicación, y la vacunación. Es importante en una gestante la vacunación, ¿no? Más adelante vamos a ver qué vacunas se ponen, anamnesis, examen ya, y eso lo conocemos. Se dan cuenta ustedes que estoy hablando mucho de factor de riesgo. Ya la chaparon. Entonces vayan sacando sus propias conclusiones. ¿Okay? Con eso, ¿entendieron o no entendieron lo que les quería decir? ¿Qué han entendido? Se va a hacer preguntas de examen, ¿no? Que las preguntas de examen van a aterrizar en factores de riesgo. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, en la atención prenatal tiene que ser periódica, integral, amplia, precoz. Esto no se lo voy a preguntar. No, eso lo voy a preguntar. Primario, ¿no? Periódica, integral, amplia y precoz. ¿Ok? ¿Ya?
¿no? Acá dice mensuales hasta las 28, quincenales de las 28 a 36 y semanal de las 36 hasta el pago, ¿no? Hasta el pago. Actualmente, sí es cierto, ¿no? Con el trabajo que realizan las mujeres, esto se quiere invertir la pirámide. Nosotros trabajamos bajo esta pirámide que está aquí, ¿no? Miren lo que les mencioné antes, ¿no? Hasta las 8, 28 cada mes, del 28 a las 32, a las 34 cada quincena y de las 34 hasta el parto semanal, ¿ok? Entonces nosotros trabajamos esto, ¿no? Pero ahora este señor que trabaja mucho lo que es medicina fetal de la Fundación Nicolaides dice mejor hay que invertirlo. Y es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque en una sola consulta que se va a hacer mensual, yo no lo puedo hacer un escrineo total en mi paciente. Y tengo que esperar al otro mes para poder complementar y otro mes para poder realizar. Entonces yo ya tengo una gestación de más de 16 semanas. Entonces se me va muy rápido el tiempo, ¿no? Pero ustedes piensen también, entonces, ¿cómo plantearían una pirámide de control prenatal? A mí se me ocurre pues, cuadrada, ¿no? Pirámide no trunca, ¿no? Pero la idea es darle solución, ¿no? Con la finalidad de enfocar los factores de riesgo, con la finalidad de prevenir alguna complicación materno-fetal. Entonces, esto es lo que se está actualmente viendo, sobre todo relacionado a lo que es la medicina basada en evidencia y todo lo que está relacionado a medicina fetal, ¿no? Estos son los objetivos, de nuevo, de arranque como objetivo, identificar los factores de riesgo, determinar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna, todo está relacionado aquí, todo, determinar, y lo único que sirve es esto, ¿no? Porque dice diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna, educar al padre, y esto es importante, es bien importante, y esto sí, acá hay una cuestión que ustedes deben de leer, ¿no? Que se llaman los síndromes epigenéticos que están relacionados a lo que se llama la programación fetal. Y actualmente muchos de nuestros problemas que tenemos, y que vive el país, está relacionado a los síndromes epigenéticos. O sea, violencia, violación, drogadicción, ¿no es cierto? Autismo, convulsiones, cáncer, las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, todo está relacionado a los síndromes epigénicos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto va a revolucionar, esto es nuevo, tiene ya 11 años, 12 años, pero ya en otros países se está aplicando de manera un poco, digámosle, sutil, ¿no? Porque todavía no hay jurisprudencia ni normas legales que lo permitan. O sea, está así, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí? La gestante con el entorno social, la gestante con el entorno familiar. ¿Okay? Entonces, se dice que cuando un embarazo de una mujer se encuentra en un ambiente tóxico, significa gestante con problemas, gestante estresada, gestante con conflictos, etc., tiene impacto directo sobre la gestación. Los hijos pueden salir autistas, los hijos pueden salir con depresión, esquizofrénicos, con trastornos de la esfera de la personalidad, ¿no? Con malas costumbres, violentos. ¿Sí? Entonces, ¿y quién tiene que ver, quién tiene que participar en este entorno? Este señor, que se llama papá. Es responsable de la generación. Y lo más complicado es que esto se da de generación en generación. ¿Se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Se puede manejar? Sí se puede manejar. Pero la idea es un entorno social,
un entorno familiar tranquilo para que esta señora dé un producto en buenas condiciones. Eso se trabaja en países nórdicos, Holanda, Francia, ¿no? Japón, ¿no? Y países donde el sistema de salud está muy alto. Y por eso es que ahora existe, pues, ¿con quién te vas a casar? No, pues, pucha, ¿qué vas a casar con? No, mire, se va a tener familia de demasiado, no es racismo, no es discriminación, es prevención. Es prevención. ¿Por qué? Porque aquí esta gente está leyendo esto. Y revisen ustedes lo que se llama programación. ¿Ok? Queda tema pendiente de programación fetal y les aseguro que cuando ustedes lean programación fetal se van a dar cuenta y van a salir asustados y decir, oye, escucha, ese papá en estas condiciones, no, primero tengo que reformularme para ser papá. O sea, y también tengo que reformularme para ser mamá, ¿no? Entonces, si tengo una mamá con chuzos por acá, selfie, ¿cómo se llaman esas bolitas de limón? Y todo el analeo, ¿qué eso, no? Entonces, ¿no? ¿También? Entonces, algo malo anda ahí, ¿no? Lógico, porque si yo me atravieso un perno aquí, acá, por acá, me duele, hay un dolor, entonces hay algo que está ocurriendo, ¿no? Le gusta el dolor, entonces no está muy bien, no es modernidad, no es modernidad. ¿Tatuaje? También, pues, ¿cómo te van a dar? No, tiene que ser moderado, dice mucho. Bien, entonces eso tiene que ver aquí en esta partecilla que les hablaba del síndrome genético en lo que es la mama, ¿no? Muy bien, y acá tenemos secuencia de las atenciones prenatales que se hacen en el primer control prenatal, ¿ok? Y aquí hay un tema bien bacán, que quiero que también lo entiendan. Entonces, en el primer control prenatal hacen ustedes sus exámenes básicos. ¿Y cuáles son los exámenes básicos? Hemograma, examen de orina, grupo y factor, glucosa, creatinina, VIH, RTR, urocultivo, ecografía. ¿Ok? ¿No? ¿Qué más hacen? ¿Están por aquí? La ecografía, examen de Chagas, el que fuera una zona endémica. ¿Ok? Ultrasonido, glicemia, etc. Pero existen exámenes en pacientes especiales, lo que se llaman exámenes especiales o exámenes específicos o exámenes dirigidos. ¿Okay? ¿Y en quiénes les hago? En pacientes que tienen alguna patología de fondo. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes que tengo una gestante de 27 semanas de edad gestacional, con grupo y factor RH negativo, ¿qué examen específico pedirían o solicitarían? Le pongo ahí bilirrubina, le pongo ahí transaminasas, le pongo ahí test de PUNS directo, le pongo ahí glucosa, le pongo ahí hepatitis. ¿Qué me van a responder? Test de PUNS indirecto. Test de PUNS indirecto. Esos son los exámenes dirigidos, especializados, no los básicos. ¿Okay? Pero si yo le pongo a usted gestante, ¿no? De 28, de 17 semanas que ingresa por consultorio externo, ¿qué exámenes le solicitaría a usted? La pregunta es seca, así de simple, no le pongo ni factor de riesgo ni nada. ¿Qué le van a pedir? Hemograma, examen de orina, glucosa, creatinina, todos los básicos. ¿Okay? Pero basta que si yo le pongo un diagnóstico, es para que ustedes la piensen y digan, aquí no va esto. Y si yo les pongo a ustedes que esta gestante tiene glucosa 95, ¿qué examen le solicitaría?
Ya. Los valores normales de glucosa en una gestante son menos de 92. No es como una no gestante. Entonces, si tiene de tolerancia a la glucosa, ¿ok? T de tolerancia a la glucosa, ¿ok? T de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Entonces, es así donde ustedes tienen que ir encajando sus preguntas, ¿no? Esta acá, esta es básica, esta pregunta va con los exámenes, ¿ya? Yo miro el otro diagnóstico, digo, aquí me pusieron este diagnóstico, perfecto, entonces mi batería, mi pool de respuesta de variables va dirigido a ese diagnóstico que me han puesto. Y para este diagnóstico que me han puesto, yo tengo que pedir, si yo le pongo que sufre síndrome antifosfolipídico, ¿qué le van a pedir? ¿Cómo se llaman los anticuerpos que se evalúan? No, en un síndrome antifosfolipídico. ¿Ah? Cardiolipina. Las cardiolipinas, todas las cardiolipinas, ¿ok? Entonces, con ello no les pido que ustedes se aprendan todas las patologías, pero sí pues tienen que saber que es una diabetes, ¿no? Y si yo les pongo que tienen un antecedente de preeclampsia, ¿qué le pedirían a este paciente? Y tiene una gestación de 13 semanas, un Doppler. ¿Recuerdan que les hablé del Doppler? Un Doppler, claro, se pide un Doppler de las arterias uterinas, ¿ok? Un Doppler de las arterias uterinas. Miren, no les he pedido el IPE, porque dice el IPE ya es para residencia. Yo les estoy diciendo solo qué le vas a pedir. Un Doppler, ya no le interesa cuál será el resultado, le interesa que le estás pidiendo un Doppler. Entonces sé que estás enfocado, ¿ok? ¿Ya? Muy bien, en la primera consulta, segunda consulta, tercera consulta, el examen, que tiene que ser completo, minucioso. Ya va a venir la clase de fisiología, ¿ok? ¿No? Altura uterina, latidos cardíacos fetales, ¿no? Tienen que hacer su maniobra de Leopold, tienen que practicarlo, ¿no es cierto? Posición, situación, ¿no es cierto? Encajamiento, peloteo, ¿no? Encajamiento, peloteo son 4. No maniobras, ¿ya? Pelvis materna. La pelvis materna tiene 3 planos, doctores. Tiene 3 planos que tienen ustedes que evaluar, ¿ok? Estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior, ¿ok? Y lo más importante aquí son el estrecho medio y el estrecho inferior. Son los que más se evalúan. El estrecho medio y el estrecho inferior. Y en el estrecho medio voy a ver esto, antero-posterior, este estrecho de acá, ¿no? Este de acá, conjugado, ¿no? Promonto suprapúbico, porque está por encima del púbico. Promonto retropúbico, porque está detrás del pubis. Y promonto subpúbico, porque está debajo del pubis, pero se va al promontorio, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo voy a sacar mi promonto subpúbico? Al promonto o al conjugado diagonal le resto 1.5 y me sale el conjugado posterior, ¿ok? Y en ese es el medio. Y en el inferior, ¿qué voy a buscar? ¿No? Voy a buscar el antero-posterior, ¿ya? Acá también veo el transverso, el biciático, ¿no es cierto? ¿Ya? El biciático, y acá veo el bisquiático, ¿ok? El bisquiático es bien importante y ver sobre todo en la parte del sacro, ¿no? El sacro. Muy bien. Lo mismo. Ya hablamos de esto. Hemos hablado de los riesgos previas a la gestación.
Ahora, la gestación propia como tal, también tiene factores de riesgo o tiene signos de alarma. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma de una gestante? Todas estas cosas que están aquí. Buscar siempre signos de alarma o síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Fiebre, sangrado vaginal, desmayo, convulsiones, cefalea, visión borrosa, aumento súbito de peso, hinchazón de cara con los pies, pérdida de líquido por la vagina, RPM, ¿no? Náuseas, vómitos repetidos, disuria, disminución de movimientos vitales, descompensación de algún factor interrecurrente y contracciones uterinas antes de las 37 semanas. Entonces, si ustedes tienen una paciente con fiebre, ¿qué se les viene? Gestante de 36 semanas, ¿qué se les viene en la carpeta mental? ¿Qué pensaría? Que hay una infección. Y una vez que tengo una infección, hay un término que siempre utilizamos los médicos. Ya lo desfocalizaste. ¿Ok? Entonces, ¿qué comenzamos a ver en la gestante? Primero, vías urinarias. ¿Qué más vemos? Garganta. ¿Qué más vemos? Útero, vaya a haber una coriandritis. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que desfocalizarlo. ¿Ok? Pero también tengo que ponerme en el escenario epidemiológico actual. Viene con fiebre, dolor de cabeza, sufrido de diabetes, dolor muscular. Hay que descartar dengue, hay que descartar chikungunya, hay que descartar COVID. ¿Entienden? ¿Okay? También nos tenemos que poner en el escenario epidemiológico. ¿Okay? Descartamos infección urinaria, descartamos. ¿En qué pienso? Ya, y si yo tengo una paciente con pérdida de líquido, ya, o sea, RPM, ya, y fiebre, ¿qué pienso? Coriandritis, porque ellos suman las dos variables. ¿Okay? O me voy por infección urinaria, puede ser, ¿no? Pero la alejo, ¿no? Pero si yo les pongo ruptura prematura de membranas hace 3 horas y fiebre, se me va alejando la coriandritis y me voy metiendo más para la que es infección urinaria. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero si yo le pongo RPM 7 días, ¿a dónde van a ir? ¿Para hito o para coriandritis? Para coriandritis. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que es importante el tiempo de la enfermedad. Si usted juega esto, ¿no? Entonces, eso es un signo de alarma. ¿Qué más? Viene sangrado, vía vaginal, gestante, 28 semanas. ¿Qué pueden pensar? ¿Aborto 28 semanas? No. Placenta previa, desprendimiento de placenta. Pueden ser causas obstétricas o no causas no obstétricas. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes que pensar así. Y si se desmayó, ¿qué pueden pensar? No, ¿para quién se desmayó por anemia? O sea, que nadie se desmaya con anemia, ya con 2 caminando, pero ya con 2 no, nadie se desmaya por anemia. Hipotensión que me da sangrado, puede ser convulsión, puede ser epiléptica, deshidratación, puede ser una deshidratación, puede ser una hiperglicemia, una diabética, puede ser una hipertensa, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿no? Y si viene convulsionando, ¿puedo pensar epilepsia? Sí. Sí puedo pensar en epilepsia. Puedo pensar en GEL, en síndrome, en eclampsia. Sí. Puedo pensar en síndrome de eclampsia. ¿Puedo pensar que tiene un tumor cerebral? Sí. Puedo pensar en un tumor cerebral. ¿Ok? Pero si yo le pongo a usted que tiene una presión de 160 sobre 110, ¿me van a pensar en tumor
Me van a pensar en síndrome, en epilepsia. ¿En qué me van a pensar? En eclampsia. En eclampsia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Todas las anteriores? No, sería eclampsia. ¿Ok? Pero si yo le pongo presión normal, frecuencia cardíaca normal, todo, ¿ok? Entonces puede ser un quiste datílico, puede ser epilepsia, puede ser un tumor cerebral, puede ser una hipoglicemia, pueden ser todas, ¿se dan cuenta? Basta que les coloquen una variable menos o basta que les coloquen una variable más, ustedes tienen que analizar esa pregunta. ¿Ok? Entonces, y si tiene visión borrosa, escotomas, zumbido de oído, ¿por dónde se van a ir? Aumento de peso, hinchazón de manos, pies, ¿qué van a hacer? ¿Esto en qué encaja? En una hipertensión. ¿Okay? Y esto de acá, pérdida de líquido por vía vaginal, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales de pérdida de líquido vía vaginal? ¿Puede ser incontinencia urinaria? Sí, sí puede ser, ¿ah? ¿No? Una mujer con 7 hijos que está perdiendo líquido tiene incontinencia urinaria. Puede ser un quiste, un falso quiste, ¿no? De membranas corneóticas, sí. Puede ser hidrorrea, sí puede ser hidrorrea. ¿Sí? Entonces uno tiene que buscar siempre sus alternativas de diagnóstico diferenciales para poder encajar en un diagnóstico dependiendo de la información y los datos que yo tengo. ¿Okay? Disuria, ¿a qué se va? Ito. Disminución de los movimientos fecales. ¿A qué les lleva? Hipoxia cerebral, no hipoxia fetal, ¿no es cierto? No, hipoxia cerebral. ¿No? Y antes de las 37 semanas, contracciones, ¿a qué les lleva? Amenaza de parto pretérmino. Y ustedes también, como médicos, como seronistas, tienen que saber en qué momento van a referir un paciente. Y si yo le pongo a ustedes, paciente de 35 semanas de edad gestacional, gestante, ¿no? Intervenida, 2 cesáreas, ¿sí? 2 cesáreas, ¿no? No tiene otro antecedente, nada más. ¿Cuál es la conducta que van a hacer? Referirla. Referirla, la tienen que referir. Y si le pongo una cesárea, igual tienen que referir. Igual. Y si le pongo 1,35 m, igual la tienen que referir, pues, porque es talla corta. ¿Okay? Ese se dan cuenta. O sea, ¿por qué tiene, no se compliquen? Es la lógica que ustedes tienen que emplear. ¿No? ¿Ya? Doctor, pero con una cesárea sí hay chance de parto, ¿no? No. Ojo. Toda la cesárea anterior es potencialmente quirúrgica. ¿A dónde la van a someter a parto vaginal? Es en un hospital. Así de simple. Nada, ni en posta, ni en materno, cero. Nada. Ya, en el primer nivel de atención no se tienen cesáreas anteriores. No se tienen. Puede ser una circunstancialidad que no se debe tener. ¿Okay? Para someter a una cesárea anterior a un parto vaginal tengo que tener 4 requisitos: pediatra, sala de operaciones, ginecólogo y banco de sangre. Y eso no hay pues ninguna materna, ninguna posta. Por lo tanto, es paciente potencialmente quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos todo lo que tienen que llenar. Es una norma que se llena, no esa hojita de latinoamericana que tienen que marcarse. Los amarillos es riesgo, alto riesgo los rojos. Son una mujer controlada, se considera actualmente 8 controles, antes era 6, antiguamente era 4, ahora son 8. ¿Ya? 8. No, sí, 8. Era la OMS que decía 8, pero en la regla decía 6. No. Se va variando, pero después del COVID, ahora dice 8. Con la norma, la última que salió. Muy bien. Y nos vamos aquí. De hecho, que se lo voy a preguntar. Y de hecho, que tienen que estudiar. ¿Okay? Entonces, a partir de las 20 semanas de gestación,
pueden poner su DPT, primera dosis, segunda dosis, pueden poner icteria, tétanos, tos convulsiva, a partir de las 27 a 36 semanas, su vacuna, su DTPA, icteria, tétanos, tos convulsiva, ¿ok? ¿No? De las 28 a las 36 semanas de gestación, ¿ok? ¿Qué más pueden poner? Acá, ¿no? Hepatitis, primera dosis a las 20 semanas, después de la primera y la tercera después de la segunda, hepatitis B, influenza también a partir de las 20 semanas, COVID actual a partir de las 12 semanas, ¿no? COVID se pone a partir de las 12 semanas de tratamiento, ¿ya? Muy bien, todo esto es un factor de riesgo, acá está el chamaco, ¿no? El chamaquito, nosotros tenemos que ser profesionales, inclusivos, ¿no? Se habla mucho ahora de ser inclusivos y no está mal, ¿no? Ahora todos tenemos que abarcar, ¿no? Entonces, esto es la ponencia de hoy día. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Clarísimo, ¿no? Muy bien, entonces. Doctor, ¿me va a permitir? Sí. Cuando es el mes de enero, por ejemplo, el día de la regla fuera 27 menos los días, y el mes no sería 1 menos 3, en ese caso, ¿cómo sería? El restado del mes. Ese sería el mes de enero. ¿Cómo? El mes de enero. 1 menos 3. Dice que si fuera 27 de enero, Ya. entonces se tiene que sumar 7, ya pasarías a febrero. ¿Qué hace con el mes? No, pero en el mes, no del día, sino en el mes. Claro, uno le resta, pues sería, si es enero, ok, noviembre, sería Diciembre, noviembre. diciembre, noviembre, octubre. Ah, no. Claro, O sea, digamos, su primer día, el último día de la regla fue, digamos, Claro. 27. claro, sería diciembre, enero, diciembre, noviembre, igual te cae en octubre. Pero primero tienes que sumarle 7. Ah, claro, primero le sumas 7 y ya te vas, ya te pasas al otro mes. Te pasas al otro mes. Claro. Pero si es el enero, le restas. Te vas a ir en octubre. Claro, pero por eso te decía que no le sumes el 1. Hay de dos maneras, ¿no? O le restas o no le sumas el 1. Y ahí te queda. Claro. Más fácil, ecología. Más fácil de ecología. Doctor, y otra cosa que yo le dije es que había un periodo de sensibilidad para poder determinar la fiabilidad de la altura uterina, ¿no? Que era entre la semana 22 Ah, claro, hasta la 20, 24 semanas va a la par. hasta la 24. Sí, hasta la 24. No, no va a la par. Doctor, pregunta, la fija, ¿Qué filas? ¿Qué filas? pregunta. Ya les he hecho todo el día.